el último episodio de la serie Yalsapn, que se transmite los viernes por la noche, se ha convertido en un tema candente. En el episodio 91 de la serie Yalsapn, protagonizada por Mir Ramazan-Demir y Afra Sarasoglu, el asalto armado de Abidin a la mansión llamó la atención. En la escena final, con Suna, Seyran y Ferit tirados en el suelo cubiertos de sangre, todas las miradas se dirigieron al tráiler del episodio 92 de la serie Yalsapn. Los espectadores de la serie se preguntan si Afra Sarasoglu y Mir Ramazan-Demir abandonarán la serie o no, y también se preguntan si la serie Yalsapn ha llegado a su fin. Entonces, ¿murieron Seyran, Ferit y Suna de la serie de televisión Kinfiser? ¿Quién murió en el asalto a la mansión? Aquí encontrará información sobre esos temas. El ataque armado de Abidin Ayal, en busca de venganza contra los Korans, atrajo la atención. El tiroteo de Suna, Ferit y Seyran conmocionó a muchos. Suna, Ferit y Seyran están muertos en la serie Yalsapn. En la escena final de la serie, cuando Abidin y Karan comenzaron a dispararle a Ayal con armas, Seyran, Suna y Ferit fueron baleados. Se convirtió en un tema de curiosidad saber si Seyran, Ferit y Suna murieron como resultado del ataque. El destino de los personajes quedará claro en el nuevo episodio de la serie. Después de que Ferit, Seyran y Suna recibieran disparos durante el ataque, los espectadores compartieron sus reacciones en las redes sociales, esperando que Abidin no hubiera cometido ese acto. Se hicieron comentarios como, Abidin, no pudiste haber hecho esto. Sin embargo, en el último episodio, la búsqueda de venganza de Ferit y el tiroteo de Seyran y Suna generaron grandes incertidumbres con respecto al futuro de la serie. Con la situación de Ferit, Seyran y Suna volviéndose clara, la continuación del drama de la serie Yalsapn se ha convertido en un motivo de gran curiosidad. Hay afirmaciones en la agenda de que la serie Yalsapn llegará a su final esta temporada. Aunque todavía no se ha hecho ningún anuncio oficial sobre la temporada 4, los altos índices de audiencia de la serie refuerzan la posibilidad de que continúe. Sin embargo, el hecho de que los acontecimientos hayan llegado a un punto tan crítico ha llevado a especular que la serie podría terminar con un gran final de temporada. Escena final dramática, Seyran, Suna y Ferit recibieron disparos durante la redada. Mientras los habitantes de la mansión vivieron un gran caos, las consecuencias del ataque y la situación de los personajes fueron trasladadas al episodio 92 de la serie. Entonces, ¿quién sobrevivirá y quién dirá adiós después de este gran conflicto? Aquí encontrarás todos los detalles que te interesan. La serie Yalsapn le brindó a la audiencia una escena final impresionante con su episodio 91. La escena en la que Ferit, Seyran y Suna yacen en el suelo causó un efecto impactante en el público, que se preguntó, ¿quién murió? La pregunta salió a la luz. Se espera que el tráiler incluya pistas sobre el misterio de la escena final y el destino del trío de Ferit, Seyran y Suna. El tráiler lanzado después de los sorprendentes acontecimientos del último episodio llevó la emoción al siguiente nivel. Ahora esperaremos hasta la próxima semana para ver quién sobrevivirá. ¿Sobrevivirá Ferit? Le dispararon en el hombro. Parece que a Seyran le dispararon en el estómago y a Suna en el costado. La situación de Seyran será peor que la de ellos. Ella podría caer en coma y descubrir que está embarazada. Espero que si Ferit sobrevive, recupere la cordura y no trate mal a Seyran, y Suna deje a Ferit en paz. Seyran, uno de los personajes fuertes y complejos de la historia, y su relación con Ferit es el foco principal. Historia, pero la verdad es que es Seyran, quien es víctima de sus emociones, y de sus grandes sueños que desafían la realidad, sabe muy bien que a pesar de su gran amor por Ferit, no puede darle lo que quiere. Seyran no puede realizar el sueño de Ferit de tener un hijo, y esta es una situación muy dolorosa para ella. Porque no quiere perder el amor de Ferit, pero al mismo tiempo no puede brindarle lo que necesita. A pesar de las dificultades que enfrentó, Seyran lo confrontará y él no lo aceptará fácilmente. Seyran comenzará a hacer planes inteligentes para recuperar su lugar en la familia Koran, y tratará de utilizar su inteligencia y sabiduría para enfrentar las crisis que amenazan a su familia. Especialmente después de que Seyran se entera de que la razón de todo el caos en la familia Koran es Fifek, Seyran se convierte en una amenaza para la estabilidad de la familia, y entrará en una fuerte confrontación con Fifek y tratará de descubrir todo. Secretos y escándalos, pero lo que sorprenderá a todos es que tendrá éxito en su misión, y salvará a la familia Koran de la destrucción de Fifek y su complicidad con otros. Ella siempre intenta ser fuerte y tener el control, pero a menudo se siente impotente. Estas emociones se acumulan dentro de él y afectan su comportamiento, lo que a veces lo hace cruel o único a los ojos de la gente, pero se siente ofendido. La repentina cercanía de Ferit a Suna complica aún más las cosas. ¿Qué pasó en el último episodio de la serie Yalsapn? Mientras Ferit y su familia caen en las garras de una gran crisis,
Las intrigas de Buyukam hacen que todo sea más complicado. Mientras que el trauma vivido por Ifakat saca a la luz los hechos pasados de la familia, los momentos en que Ferit tiene dificultades para controlar su ira llegan a un punto en que ponen en peligro el futuro de la familia. Mientras tanto, el deseo por Suna y el hecho de que otra mujer de la familia sea blanco de ataques aumentan aún más el peligro que amenaza a Seyran y las otras mujeres. Mientras el deseo de venganza de Ferit lo empuja por un camino más oscuro, Alisaga intenta unir a la familia. Ifakat era enemiga de Seyran y ahora ama a Seyran junto con Seyran. En realidad, la razón principal de esto es porque Seyran la trata bien. Por supuesto, Ifakat también la ama. Debido a que Ifakat ahora lo pasó mal, lo más importante es si Ferit morirá en el episodio 91. ¿Seyran Suna morirá? ¿Quién murió? De hecho, les daré detalles muy importantes en este vídeo, especialmente si existe la posibilidad de que Suna se despida de la serie. Sí, les daré los detalles de inmediato. Ahora ya saben, Yal fue atacada con un arma en la última escena. El hijo de Abidin y Buyukam, Karan, atacó a los Yal con un arma y, por supuesto, la gente de los Yal resultó gravemente herida. Algo así nunca había sucedido antes en la serie y sucedió justo ahora. Entonces, ¿qué sucedió en la última escena de Seyran con Suna y Ferit? Ya es un detalle muy sutil que escuchó a Suna y Ferit hablando con él. Existe la posibilidad de que Suna se despida de la serie, y esta posibilidad no es una posibilidad baja, por supuesto que es una posibilidad alta. También existe la posibilidad de que Suna no se despida de la serie, pero predecimos que podríamos decir adiós a la serie nuevamente, lo cual es una de las mayores razones para esto. Abidin le dijo a Suna que no abandonara la mansión, y Abidin matará a su amada con sus propias manos o se arrepentirá seriamente. Esta es la primera posibilidad, pero la segunda posibilidad es que Suna probablemente no abandone la serie porque Abidin hirió a su amada. Seyran finalmente se enterará de lo que han pasado Ferit, y Suna y sabrá por qué Ferit está haciendo estas cosas. Ferit está actuando como un enemigo serio hacia Seyran, y ya no tiene el amor que solía tener. Porque hizo algo malo y no puede sacarse ese mal sentimiento de la mente. Seyran le hará estas preguntas a Ferit. Ferit tiene un estado psicológico y en este estado psicológico piensa que todo sucedió por su culpa. Ferit sabrá que a Seyran le dispararon por su culpa y por esta razón, la psicología de Ferit empeorará al pensar que puso todo Yal está en peligro. Se derrumbará. La era de los Koranlar está comenzando lentamente. Especialmente Alisaga nunca dejará sin respuesta a lo que hizo. Veremos conflictos mucho mayores entre los Koranlar y Buyukam, pero el conflicto más grande será el de los Koranlar, es decir, el de los Koranlar convertirá a Buyukam. Al revés. Hasta que terminen Buyukam, seguirán haciendo cosas graves. Puede causar daños a sus vidas y propiedades. La era de Alice Koran comenzará a partir de este episodio. En la escena final de la serie, cuando Abidin y Karan comenzaron a dispararle a Yal con armas, Seyran, Suna y Ferit fueron baleados. El episodio 91 de la serie Yalsapn fue testigo de acontecimientos que conmocionaron a los espectadores. Ferit, Seyran y Suna fueron baleados durante el asalto de Abidin a la mansión. ¿Murieron Seyran, Ferit y Suna? ¿Quiénes murieron? Ferit incluso arriesgó su vida para proteger el rencor de Suna contra Seyran. Suna está celosa de su hermana Seyran porque ella siempre es más inteligente y tiene metas en la vida, pero Suna salta de un matrimonio a otro por estabilidad económica, pero Ferit no es así, y ahora Seyran diseña joyas y puede ser dueña de empresas Koran. Si quieren separar a Seyran de ella misma, y realmente establecer una relación entre Suna y Ferit, esto no es convincente, se equivocaron, no hay ni una pizca de sentimiento entre Ferit y Suna. No olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta para más videos.